electoral del Estado de Puebla, convocada para las 13 horas con 30 minutos del 8 de abril de 2016. Señor Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Argüello Boy, le pido haga constar el quórum e informe de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión pública. Buenas tardes, señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que además de usted están presentes el magistrado Fernando Chevalier Ruanova, el magistrado Jorge Sánchez Morales. Por tanto, al estar conformado el Pleno, existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del Reglamento Interior de este Tribunal. Hago de su conocimiento que el recurso de apelación con clara identificación TEP-A-027/2015 fue retirado de la presente sesión pública mediante el aviso respectivo, motivo por el cual los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 recursos de apelación y 2 asuntos especiales, cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron del conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. El asunto identificado con la clave TEP-A-027/2015 fue retirado del listado de sesión pública del día de hoy. Fue mediante acuerdo de Pleno en sesión privada, esto en razón que se consideró necesario ampliar su estudio. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo en votación económica, sírvanse manifestar. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Señor Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con el resultado de la votación. Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario Instructor Gustavo García Hernández, sírvase dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración del Pleno el magistrado Fernando Chevalier Ruanova. Gracias, señor magistrado. Con su autorización, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TEP-AE 004/2016 relativo a la queja o denuncia iniciada por Silvino Espinosa Herrera en su calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en contra de José Antonio Gari Fallar, asimismo en contra del propietario del vehículo marca Volkswagen tipo Tiguan color blanco y el propietario del vehículo marca Jeep color negro, ambos del Estado de Puebla. En su escrito de denuncia, el promovente afirma que el 22 de febrero se llevó a cabo el registro de los aspirantes a precandidatos del Partido Acción Nacional para ser candidatos en el proceso electoral 2015-2016 y que el 24 de febrero siguiente aparece una propaganda en su modalidad de micro perforado en los vehículos marca Volkswagen tipo Tiguan color blanco y el propietario del vehículo marca Jeep color negro, ambos del Estado de Puebla, en los cuales se puede apreciar el logotipo del Partido Acción Nacional junto al monte de Tony Gali y en la parte inferior se percibe la palabra gobernador. Tales actos, en su concepto del denunciante, se realizaron por el denunciado en un periodo prohibido por la ley, el de intercampañas. En lo que se refiere a los propietarios de los automóviles objeto de la denuncia, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, mediante oficio SFA/SI/82/2016, en contestación al requerimiento solicitado por la parte actora, estableció la imposibilidad legal para dar contestación a tal solicitud con base en el artículo 52 del Código Fiscal del Estado y 69 del Código Fiscal de la Federación, por lo que no fue posible para la autoridad administrativa electoral determinar la personalidad y menos aún emplazarlos en términos de la ley electoral.
De lo anterior, se establece que ante la imposibilidad de identificar a los propietarios de los vehículos antes mencionados, la materia del procedimiento sometido a estudio se centrará en determinar si en el caso se actualiza o no la comisión de actos anticipados de campaña por parte del ciudadano Antonio Gali Fayad en términos del contenido del artículo 410 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Se debe decir que conforme a los artículos 411, fracción 6 y 414, párrafo segundo del Código en mención, el procedimiento especial sancionador se rige de manera preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar los elementos demostrativos de naturaleza documental y técnica para acreditar sus afirmaciones, ello ante lo ajustado de los plazos que lo rigen, quedando al árbitro de la autoridad administrativa solicitar alguna prueba o diligencia. En ese orden de ideas, el denunciante ofreció 3 fotografías con las cuales pretende demostrar la falta cometida por el ahora denunciado. Conforme al artículo 359 del Código en mención, las pruebas técnicas en las que se ubican las fotografías, videos o imágenes como las que nos ocupan solo tendrán el valor de presunción y admitirán prueba en contrario. Por tanto, únicamente harán prueba plena cuando al relacionarlas con otros medios de convicción que obren el expediente no dejen duda sobre la verdad de los hechos. En el caso, esta ponencia advierte que los elementos visuales aportados por el denunciante, aún en su vinculación, no acreditan plenamente la circunstancia de tiempo, modo, persona y lugar para determinar por vulnerado el artículo 410 del Código Local. Del análisis de las 3 fotografías aportadas por el denunciante, esta ponencia llega a la conclusión siguiente. 1. No existe certeza del día exacto en que tales fotografías aportadas fueron tomadas. 2. No se desprende algún dato fehaciente respecto a que los vehículos sean propiedad de militantes o que el acto hubiera sido propiciado por el ciudadano José Antonio Gali Fayad. 3. No se establece con claridad el modo, el tiempo y lugar donde dichas pruebas fueron obtenidas. Toda vez que de las mismas no se puede deducir que dichas acciones son atribuibles al precandidato aludido, pues no existe en las referidas fotografías un indicio, ni siquiera aislado, que pudiera vincularlo de manera directa en el acto aquí reclamado, ya que cada una constituye un indicio aislado que carece de fuerza convictiva. En consecuencia, esta ponencia considera que las fotos aportadas únicamente acreditan la existencia de las imágenes y de los elementos gráficos que en las mismas contienen. Son insuficientes por sí solas para demostrar la veracidad de los hechos que se aducen en la queja, al no reunir las características del documento público. Por ende, no pueden tener más que un simple valor indiciario. Además, dichas pruebas no pueden tener el alcance probatorio pretendido por el denunciante, ya que al ser producto de la tecnología podrían ser manipuladas o modificadas con facilidad. De ahí que se considere que el promovente omitió aportar elementos adicionales para demostrar plenamente las conductas atribuidas a los funcionarios públicos y ciudadanos que refiere, así como una vulneración a la legislación local. Por lo expuesto, el magistrado ponente propone que se deberá declarar inexistente la violación objeto de denuncia conforme al artículo 415, último párrafo, fracción 1 del Código Electoral Local. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TAE 007/2016 relativo a la queja interpuesta por Luis G. Benavides, Ibizal Iturri y Mario Echeverri y Beltrán en contra de José Antonio Gali Fayad, porque en su concepto el entonces presidente municipal de la ciudad de Puebla utilizó la difusión de resultados de su informe de gobierno con recursos públicos y al mismo tiempo promovió su imagen personal. Desde la óptica de los actores, manifiestan que el servidor público involucrado no observó la normativa electoral federal sin que sus mensajes se ubiquen en el supuesto del párrafo 8º del artículo 134 constitucional. El promovente presenta como prueba técnica un disco compacto con video y audio, de la cual se desprende una nota periodística del sitio Puebla Online con el propósito de probar la manifestación hecha y formulada por el presidente entonces municipal, José Antonio Gali Fayad. Tales documentos, en términos de la jurisprudencia 38-2002 de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, al grupo Notas Periodísticas elementos para determinar su fuerza indiciaria. Los medios probatorios
consistentes en notas periodísticas solo pueden arrojar indicios cuyo grado convictivo depende, a su vez, de la concatenación con otros elementos. En el escrito de demanda se desprende un link de la página YouTube, donde de igual manera los actores manifiestan se encuentran los actos de la hora denunciada. De ahí que esta ponencia analizó los contenidos de los promocionales a fin de verificar si estamos frente a una propaganda genuinamente institucional o, por el contrario, la propaganda constituye infracción al modelo de comunicación política por la adquisición indebida con fines electorales. Del contenido relatado y frente al tratamiento de la queja, esta ponencia considera: a. Los mensajes carecen de frases o alusiones que exalten las cualidades, capacidades o virtudes del presidente municipal involucrado, así como llamados expresos o implícitos a favor o en contra de alguna opción política de frente a alguna contienda electoral. B. Ahora bien, respecto a los logros de gestión a los que se hace referencia en los mensajes, se precisa que los mismos son acordes con la función que despliega un presidente municipal. Por otra parte, el promovente aporta como prueba en un disco compacto con notas publicadas en un periódico digital, Puebla Online, relacionadas con las supuestas manifestaciones publicadas y formuladas por el servidor público involucrado. En el concepto del magistrado ponente, las notas corresponden a un ejercicio de trabajo periodístico mediante el cual se hace del conocimiento de la ciudadanía, entre otras, las manifestaciones hechas por un servidor público, en el caso que nos ocupa de un presidente municipal. En lo que se refiere a la página de YouTube, se intenta demostrar la supuesta propaganda electoral y en el particular se aduce la difusión de propaganda institucional con motivo de un informe de labores del servidor público involucrado. Lo cierto es que en el análisis de los contenidos alojados en estas redes sociales está inmerso, por un lado, el ejercicio de la libertad de expresión y por otro, el derecho fundamental de la información en este tipo de medios de comunicación cuya naturaleza resulta especial. En este sentido, se debe precisar que las redes sociales involucran los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información consagrados en el artículo 6º constitucional. Para mayor abundamiento, cabe precisar que del desahogo de la prueba realizada con fecha 31 de marzo del año en curso por parte del Instituto Electoral del Estado de la página electrónica YouTube, se puede concluir que dicho video fue subido por el diario Puebla Online, así que tratándose del mismo contenido aportado y desahogado en el disco compacto presentado por el actor, tampoco se prueba ni indiciariamente la promoción de la candidatura a gobernador del ciudadano o de algún funcionario público con el fin de romper la equidad o imparcialidad en la contienda electoral o promover anticipadamente la misma. En consecuencia, en términos del artículo 415, párrafo 6º, fracción 1 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el magistrado ponente considera que lo procedente es declarar la inexistencia de la violación. A continuación, y finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TEPA 016/2016, formado con motivo del recurso interpuesto por el ciudadano Herminio Morgado Hernández en contra de la convocatoria para la selección de consejeros y los secretarios de los consejos municipales electorales, específicamente el requisito contenido en la base tercera que establece que se debe tener más de 25 años de edad el día de la designación. El actor estima que se viola en su perjuicio el principio promine y pro persona al restringir de participar en el proceso electoral para la elección de gobernador 2015-2016 con motivo de su edad, dado que al no tener 25 años cumplidos, se considera que no resulta ser candidato idóneo para ser evaluado para ser consejero o secretario municipal electoral, aduciendo que la autoridad responsable no interpretó ni consideró los preceptos constitucionales e internacionales de la manera más amplia a su favor. Esta ponencia estima oportuno señalar como referencia el contenido de algunas disposiciones normativas que a continuación se citan. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 100.2, dice: los requisitos para ser consejero electoral son los siguientes, y se refiere en el punto C, tener más de 30 años el día de su designación. En lo que se refiere al reglamento de institución del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los consejeros presidentes y los consejeros electorales de los organismos públicos electorales, en su artículo
número 9.1 dice así: los requisitos que deberán cubrir quienes aspiren a los cargos de consejera o consejero presidente y o consejera o consejero electoral de organismos públicos son los siguientes. Y en el punto C afirman tener más de 30 años de edad el día de la designación. El Código de Instituciones igualmente y procesos electorales del Estado de Puebla, en su artículo 81 dice así: para ser consejero electoral se requiere, y en el punto número 4 afirma tener más de 30 años de edad el día de su designación. En este sentido, resulta evidente que incluso realizando un análisis de otras disposiciones a los lineamientos a efecto de ver si existe una norma que pudiera beneficiar de mayor manera al actor y poderle aplicar el principio pro persona, se desprende que en el caso no existe otra norma que de aplicarse le resultara favorable, dado que aun y cuando se apliquen las leyes locales, las mismas incluso estipulan entre los requisitos una edad mayor de 25 años, como no se puede apreciar de las normas aquí relacionadas, ya que en las mismas se estipula tener una edad mínima de 30 años cumplidos en el momento de la designación, situación que en la convocatoria aprobada mediante acuerdo CG-C-016-16 no sucede, permitiendo con esto un mayor margen de participación contrario a lo estimado por el actor. Por ende, al no existir discrepancia entre las normas y disposiciones vigentes aplicables, no es posible afirmar que se ha ignorado previsto en el principio promine, ya que no se encuentra en el orden jurídico norma alguna que le sea más favorable. Cabe destacar que, contrario a lo aludido por el actor, en el caso que nos ocupa, no se actualiza discriminación alguna, toda vez que el requisito de tener 25 años de edad no es un requisito deliberado que de forma arbitraria se haya establecido, ni es un requisito aplicado únicamente al actor, sino aplicado de manera general a todos los destinatarios de los lineamientos. Por el contrario, y como se ha venido sosteniendo, es un requisito que, al vinculado con otros, conduce a lograr un perfil homogéneo. Dicho lo anterior, si insiste que los requisitos mínimos que se establecieron en los lineamientos se emitieron en atención al principio de profesionalización en la integración de los órganos electorales, con el fin de respaldar el conocimiento y la experiencia profesional que requiere quien está a cargo de los puestos que se mencionan en los mismos. Así se reitera que la aplicación de los lineamientos establecidos en la convocatoria aprobada mediante acuerdo CG-C-016-16 no es en perjuicio o menoscabo de un particular, sino que fueron emitidos de manera general y abstracta, es decir, sin la intención de discriminar, sino meramente con el propósito de sentar las bases para que los servidores públicos de los consejos municipales se integraran al servicio profesional electoral. En consecuencia, esta ponencia propone declarar infundado el agravio esgrimido por el actor. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de resolución. Si no hay intervenciones, señor secretario general de acuerdos, sírvase tomar la votación correspondiente. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón, A favor de todos los proyectos. Magistrado Jorge Sánchez Morales, Con proyectos de acuerdo. Magistrado Fernando Chevalier Renova, A favor de los proyectos que propuse. Magistrado Presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, respecto del asunto especial TEEP-AE-004/2016 se resuelve. Único. Es inexistente la infracción de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada en los términos establecidos en el cuerpo de esta sentencia. Respecto del asunto especial TEEP-AE-007/2016 se resuelve. Único. Es inexistente la infracción de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada en los términos establecidos en el cuerpo de esta sentencia. Respecto del recurso de apelación TEEP-A-016/2016 se resuelve. Único.
Se confirma el acuerdo CG-AC-016-16 en la parte impugnada por el ciudadano Herminio Morgado Hernández por las razones expuestas en el considerando tercero rector de esta sentencia. Secretario General de Acuerdos, Secretario Instructor Luis David Benítez Taboada, sírvase dar cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración del Pleno. Buenas tardes, señores magistrados. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los recursos de apelación 28, 29 y 30, todos de 2015, interpuestos por los ciudadanos Adriana Román Valerio, Marisabel Villasala y Lucio Camargo Aguilar, en la que se ordena el pago de las prestaciones a que tienen derecho a recibir en su carácter de regidores del Ayuntamiento de Bogotá, El Grande, Puebla, así como ser convocados a las sesiones de Cabildo. De la lectura integral de las demandas de los recursos de apelación, se advierte que existe conexidad en la causa, ya que los actores pretenden el pago de las prestaciones a que tienen derecho a recibir como regidores del Ayuntamiento, así como ser convocados a las sesiones de Cabildo. Al respecto, se propone acumular los expedientes TEP-A-029-2015 y TEP-A-030-2015 al diverso TEP-A-028-2015. Esta ponencia estima que la inconformidad de los promoventes es fundada por las razones siguientes. Los derechos aducidos por los actores forman parte del derecho político electoral a ser votado, consagrado por el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda vez que este no solo comprende el derecho de un ciudadano a presentarse como candidato a elecciones, mediante los cuales se conforman los órganos estatales de representación popular, y que los ciudadanos que lo deseen sufraguen a su favor, sino también comprende el derecho de ocupar el cargo para el cual se ha elegido, a permanecer en él y a ejercer las funciones que le sean inherentes. Asimismo, el numeral 36, fracción cuarta de la Constitución Federal indica que son obligaciones de los ciudadanos desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, que en ningún caso serán gratuitos. De igual forma, el verso 127 de esta ley fundamental establece que los servidores públicos de los municipios recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Además, que se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Lo anterior es replicado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 134. Por tanto, ante la obligación constitucional del Estado de Ayuntamiento de cubrir las dietas y demás prestaciones a que tiene derecho los actores, como regidores del mismo, sin que exista elemento demostrativo alguno que acredite el pago o un acto que justifique su retención, esta ponencia propone condenar al cabildo del referido ente municipal para que liquide las mismas, así como ordenar que se restituya a los apelantes en los derechos necesarios para el debido ejercicio de su función. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si no hay intervenciones, señor secretario general, de acuerdo, sírvase tomar la votación correspondiente. Magistrado Fernando Echevarría Renova, A favor por el proyecto de cuenta. magistrado Jorge Sánchez Morales, Los proyectos de cuenta. magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón, A favor del proyecto. magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, respecto del recurso de apelación TEP-A-028-2015, TEP-A-029-2015 y TEP-A-030-2015 acumulados se resuelven. Primero, se acumulan los recursos
de apelación identificados con las claves de expediente TEEP-A-029/2015, TEEP-A-030/2015, al diverso TEEP-A-028/2015. Segundo, se declaran fundados los agravios en términos del apartado 6, rector de esta sentencia. Tercero, se ordena al Cabildo del Ayuntamiento del municipio de Huehuetlán el Grande, Puebla, a través de su presidente, de cumplimiento a la presente ejecutoria y atendiendo a los numerales 6 y 7 de esta determinación. Secretaria Instructora Norma Angélica Sandoval Sánchez, sírvase dar cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración del Pleno de este tribunal el magistrado Jorge Sánchez Morales. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de recurso a apelación 22-2016 interpuesto por Ricardo Jiménez Hernández en contra del boletín de prensa del Instituto Electoral del Estado de 21 de marzo del año en curso. Previo el estudio de fondo de la cuestión planteada, la ponencia analizó si en especie se actualizan o no causales de improcedencia de las señaladas en el artículo 369 del Código Electoral local. Al efecto, es preciso señalar que únicamente está legalmente en condiciones de iniciar un procedimiento quien, al afirmar la existencia de una violación a su derecho, pide mediante la vía idónea ser restituido en el goce del mismo. El actor comparece a este medio de impugnación por su propio derecho, impugnando el contenido del boletín de prensa. Sin embargo, de la literalidad del recurso no se puede advertir la infracción real, material y actual a la esfera de derechos e interés legítimo del actor en la materia electoral, es decir, no se advierte la existencia de una relación causa-efecto directa e inmediata entre el acto reclamado y los derechos político-electorales del actor, por lo que, para el magistrado ponente, no se acredita de qué manera se vulneran sus derechos político-electorales y, en consecuencia, tampoco se muestra cómo la intervención de este órgano jurisdiccional podría lograr la restitución plena de sus derechos presuntamente violados. Con independencia de lo anterior, el actor señala que el contenido que le depara perjuicio es el relativo a que las solicitudes recibidas de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes para registrar candidatos serán analizadas dentro de los 5 días posteriores a la conclusión del periodo de recepción de documentación y que el 2 de abril el Consejo General resolvería sobre su procedencia, expresando que los plazos podrían generar que, de no conceder el registro, la imposibilidad de realizar en tiempo actos de campaña, pues esta etapa inició el 3 de abril pasado. Al efecto, el magistrado ponente advierte que el contenido del artículo 201 ter, apartado D, cuarto párrafo del Código Electoral local, señala que la solicitud de registro de candidatos independiente se analizará por parte del Consejo General dentro de los plazos que al efecto establezca la convocatoria. Y es el caso que en la convocatoria para contender como candidato independiente al cargo de gobernador del 13 de enero de 2016, se especificó en la base sexta, inciso D, que el Consejo General sesionaría a más tardar el 2 de abril para resolver sobre la procedencia de las solicitudes. De lo antes señalado, se advierte que la hora recurrente tuvo conocimiento del contenido del boletín que ahora reclama desde el momento en que se emitió la convocatoria, por lo que al día de la presentación del escrito recursal, el plazo de 3 días para impugnarlo ha transcurrido. En consecuencia, para el magistrado ponente no se satisface el requisito de procedibilidad consistente en la acreditación de interés jurídico, por lo que se propone desechar de plano el recurso de apelación. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si no hay intervenciones, señor secretario general de acuerdos, sírvase tomar la votación correspondiente. Magistrado Fernando Chevalier Bornova, A favor del proyecto de cuenta. magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón, A favor del proyecto. magistrado Jorge Sánchez Morales, Con el proyecto que propone esta ponencia. magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, respecto del recurso de apelación
TEP-A-022/2016 se resuelve. Único, se desecha de plano por improcedente el recurso de apelación interpuesto por Ricardo Jiménez Hernández, considerando segundo rector de esa sentencia. No viendo más asuntos que tratar, siendo las 15 horas con 10 minutos del día en que se actúa, se da por concluida la sesión. Muchas tardes. Gracias.